Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectar con Pablo Dreisic para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, vamos a colocar hoy otro volumen en nuestra biblioteca infinita y dentro de nuestra biblioteca infinita, nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento y filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un volumen que fue publicado en el año 2014, fue redactado por la profesora Francesca Bregoli, que actualmente es profesora de historia en el Queen College y en la Universidad de Nueva York. Em, el libro que se llama, el libro tiene un título extenso, eh, y el título condensa todo el interés un poco del texto. Es la ilustración mediterránea. Fíjense ya, ahí vamos a, la primera parte del título, bueno, lo digo todo junto y después lo descomponemos analíticamente. La ilustración mediterránea de los judíos liborneses, la cultura toscana y la reforma del siglo XVIII. Bueno, en este extenso, ambicioso título, olímpico título, podemos encontrar algunas perlitas. Primero nos está hablando que hay una ilustración. Cuando dice ilustración, se refiere a un movimiento que nosotros solemos identificar casi naturalmente con Alemania o en todo caso con Francia, pero acá nos habla de una ilustración mediterránea. También nos habla de judíos liborneses. Y bueno, acá nuestros oyentes estarán enterados que hace poco fue lanzada un film que creo que no solo protagoniza, sino que creo que dirige también Johnny Depp, se llama Modigliani. Y precisamente Modigliani era un judío de Livorno, libornés. Después nos habla de la cultura de la Toscana, el título, ¿no? Siempre estoy siguiendo el título. Y finalmente la reforma del siglo XVIII, eh, que alude a todos los movimientos reformistas que no solo ocuparon a Lutero y a Calvino, sino también a pequeños grupos, ¿no? que aparecieron en Holanda, menonitas, etcétera, Calvino. Ahora, es muy interesante, por qué es interesante el libro? Porque es un libro que por una parte tiene una tesis fuerte y es una tesis que entra en discusión, en diálogo, discusión con otras tesis sobre el proceso de la modernización judía en Europa. Es decir, sobre esto hay autores para los cuales, eh, autores académicos, para los cuales la modernidad en el judaísmo parte de una ruptura con las fuentes, una asimilación al entorno, al mundo gentil, pero hay otros autores para los cuales el camino de la modernidad judía pasó por negociar aspectos de la tradición y no de una ruptura para nada, sino de una modernidad, si uno quiere, alternativa. Por un lado, entonces, la autora se mete en esta discusión, interviene en esta discusión, más entiendo yo de acuerdo con la segunda, que hay muchos modos en que no solo los judíos,
sí, y entre ellos los judíos encontraron su propio modo, pero que muchos grupos llegaron a la modernidad a partir de su propia tradición, ¿no? Luego lo que es interesante que el libro nos transporta a, bueno, cuando es mi caso, seguramente muchos de los lectores que no estamos familiarizados con el universo italiano cultural y dentro del universo italiano cultural, el de la cultura judía, y lo que muestra muy bien el libro es incluso, digamos, en la zona norte de Italia, no es lo mismo, hay una cultura toscana que no está relacionado ni con la cultura de los judíos de Venecia, pero sobre todo no está relacionado con los judíos de Trieste. Y cómo la autora muestra los judíos de Livorno, que sería el puerto de la Toscana, toda la zona de la Toscana, desarrollaron una cultura muy singular, muy ilustrada, aunque no, comillas, compraron la ilustración europea que en la tradición judía se llamó Haskalah. Es decir, los judíos de Livorno, que se llamaban a sí mismos la nazione hebrea, y que constituyeron el segundo enclave más grande de Europa occidental judío después de Ámsterdam, eh, tuvieron una singularidad muy particular, pero según la autora, sobre todo en el modo en que ingresaron fuerte a la modernidad, a la cultura, pero sin el modelo que venía, que sí influyó en la zona de Trieste, más vinculado a la Haskalah o lo que, para decirlo más fácil, lo que después se va a conocer como el reformismo, la tradición reformista que venía sobre todo, digamos, de Alemania. Es como que hay una ilustración propia que no pasa por esa Haskalah o esa ilustración alemana. El libro también aborda de una manera muy interesante otro tema que es muy discutido, que es el tema de la aculturación. Es decir, si la modernidad en el judaísmo llegó por una aculturación, por una pérdida de los rasgos singulares. Y ella muestra que en Livorno no ocurrió eso. Llegó una modernidad y una ilustración, pero esa ilustración livornesa o livornina llegó independiente de alguna manera de la Haskalah. Ella cita un trabajo clásico sobre Trieste de Luis Dubin, que es un profesor que ha escrito un libro muy importante sobre la historia de los judíos de Trieste, mostrando cómo en Trieste sí la ciudad estuvo abierta al reformismo, los masquilín, toda la tradición ilustrada eh, o iluminista que provenía de Francia y sobre todo de Alemania. En cambio, no ocurrió esto en Livorno y en la Toscana, donde sí en esta zona fue receptiva de la cultura italiana, de la francesa, incluso de la inglesa, pero la cultura alemana no ingresó. Y pone como ejemplo algo muy interesante. Un famoso ilustrado judío que estaba muy cercano a Mendelssohn, que se llamó Naftali Herz Vesali,
que escribió un tratado muy polémico en su época, en su día, llamado Divrei Shalom Ve'emet, es decir, palabras de paz y verdad. Este texto de Naftalí, este ilustrado judío, amigo de Mendelssohn, empezó a circular por Europa y el propio autor envió cartas a líderes judíos de todo el mundo, eh, solicitándoles el apoyo frente a qué, frente a los rabinos ortodoxos que querían quemar este libro, prohibirlo, ¿no? Era un libro ilustrado que defendía la ilustración, la Haskalah. En ese caso, un importante líder judío italiano, Elia Morpurgo, que era un defensor de Besalí, envió cartas a varias comunidades italianas y muchas respaldaron a, a Besalí. Sin embargo, precisamente la de Livorno no contestó a la carta, no obtuvo contestación, ¿no? Em, muchas, las de Venecia, Ferrara, Ancona, Mantua, Livorno, redactaron un dictamen rabínico, un Pesac o Pesaquín, que respaldaban. En cambio, como dije, en Livorno no. Ahora, lo interesante es que esto no era porque Livorno fuera ortodoxa, sino que era ajena a esta cultura, a este tipo de ilustración que venía desde esta zona. De modo que eh, recomendamos mucho el libro porque nos abre, nos ilumina una parte de la historia judía que permite ver, como si hubiese poca, diversidad cultural en el mundo judío y sobre todo mostrar que la modernidad no viene por una sola vía. Entonces, recomendamos particularmente nuestro libro de la profesora Francesca Bregoli, editado por Stanford University Press en el 2014. Pues nosotros recogemos el guante de esta invitación para poder ampliar y conocer lo que este iluminismo judío, esta versión del iluminismo judío mediterráneo. Hasta la próxima, muchas gracias por habernos atendido, Pablo Dreisig. Un abrazo mediterráneo, Jorge.